Hola, apreciado amigo, bienvenido a tu programa Tiempo de Paz. Soy tu amigo el pastor Michael Mercado y en este programa abrimos la palabra de Dios y escuchamos su voz. ¿Desde dónde estás en este momento mirando la TV Nuevo Tiempo? Queremos enviarte un fuerte abrazo y darte la bienvenida. Tal vez estás ahí en Sudamérica, Centroamérica, Europa, Norteamérica, donde tú estés. Recuerda que es posible tener un verdadero tiempo de paz, pero esto solamente acontece con Dios. La Escuela Bíblica ha preparado un hermoso regalo para ti. Mira, tenemos esta hermosa revista Esperanza que lleva por título Yo Creo, revelando la palabra de Dios. Si tú quieres conocer un poco más acerca de lo que la Biblia dice y menciona, yo te invito a que solicites esta hermosa guía de estudio que lleva por título Yo Creo, revelando la palabra de Dios. Recordarte algo muy importante, que estas guías de estudio tú las puedes solicitar al número de WhatsApp que aparece aquí en pantalla, ¿verdad? Tú ves el número de WhatsApp, escríbenos un WhatsApp o también si prefieres puedes hacerlo escribiéndonos un correo electrónico. Recordarte que estas guías de estudio llegan de manera gratuita gracias a las donaciones financieras de nuestros ángeles de esperanza. Sabes, hoy abordaremos un tema muy interesante. Estamos en la serie de Jesús, el antídoto para el pecado. Y hoy veremos una de las mayores promesas. ¿Te gustan las promesas? ¿Cómo te sientes cuando una promesa es cumplida? Sabes, la Biblia nos habla de una grandiosa promesa. Así que el tema para hoy es la promesa de salvación. Quédate con nosotros si tú quieres conocer cuál es esa promesa de salvación para tu vida. Bienvenido a tu programa Tiempo de Paz. En cierta oportunidad, el erudito escocés William Barclay, en una de sus ponencias, él contó una historia fascinante y quiero compartirla contigo. ¿Sabes? Él mencionó la historia de un misionero que en cierta oportunidad fue a una aldea indígena a compartir de la palabra de Dios. Y después de ello encontró una pared blanca donde empezó a colocar algunas diapositivas. Estas diapositivas mostraban, ¿verdad?, la imagen de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y fue en ese momento cuando uno de los indígenas que se encontraban ahí en esta aldea se pone de pie y grita lo siguiente: Jesús, Hijo de Dios, desciende de esa cruz. El que debería estar ahí soy yo y no tú. Después de escuchar estos gritos de este hombre, muchas personas simplemente quedaron emocionadas. Y fue en ese momento, ¿verdad?, cuando la persona que estaba entregando esa ponencia, el misionero los miró, los observó. Desde ahí partió con un tema y les dijo: ¿ustedes creen que lo que acabamos de ver en este momento simplemente no sería o no debería ser la reacción que todos debemos de tener de manera interna en nuestro corazón? ¿Sabes? El precio que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario era un precio que tú y yo debíamos de pagar. Y frente a este precio es que tú hoy tienes salvación. Con el sacrificio de Cristo, tú hoy puedes ser perdonado. Tú puedes ser perdonada. Hoy tú puedes ser salvo. La sangre de Jesucristo, ¿sabes?, no mancha, sino por el contrario, limpia pecados. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante y yo quiero invitarte a que te puedas quedar con nosotros. Hoy veremos sobre la más grande promesa de salvación que aparece tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Si tú quieres conocer más de esto, quédate con nosotros porque ya iniciamos tu programa Tiempo de Paz. Mira, antes de poder abrir la palabra de Dios, quiero que tú y yo juntos podamos abrir nuestro corazón a Dios. ¿Te parece? Mediante la oración podemos contarle a Dios cómo nos sentimos. Mediante la oración podemos presentar a Dios tal vez lo que nos aflige, lo que nos preocupa. Así que ahí donde tú estás, te invito para que tengamos esta palabra de oración. Señor nuestro Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella podemos tener una guía que nos muestra el camino que debemos de seguir.
Hoy vamos a ver la promesa más grande de salvación que aparece en la Biblia. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda enseñarnos tu palabra en este momento. Oro, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Apreciado amigo, yo aquí tengo mi Biblia y vamos a abrirla en este momento. ¿Te parece? Al hablar de esta promesa de salvación, tal vez vienen distintos pensamientos a nuestra mente. ¿Te parece si leemos Miqueas, el capítulo 5, el versículo 2? Dentro de este texto nosotros encontramos una de las noticias más grandes que el ser humano puede recibir. Mira lo que dice Miqueas, el capítulo 5, el versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para ser o para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Este texto anuncia el nacimiento de un Salvador, del Mesías, el nacimiento del ungido de Dios, el nacimiento de Jesucristo. Pero tal vez vale la pena que recordemos un poco, ¿verdad?, a estos grandes historiadores. Muchas personas se preguntan, ¿dónde y cómo nació Jesús? ¿Dónde nació Jesucristo? ¿Será que encontramos evidencia aparte de la evidencia bíblica? Por supuesto, la Biblia nos presenta estos datos. Pero si vamos a las fuentes extrabíblicas, ¿tenemos algún tipo de evidencia? Mira, realmente, cuando vamos a diversas fuentes extrabíblicas, también ya está comprobado que tenemos grandes evidencias científicas acerca de este Jesucristo, de Jesús histórico, porque Él sí existió, sí estuvo aquí en la tierra. Mira, me encanta, por ejemplo, mencionarte lo que menciona este historiador. Él es no judío, él es no cristiano y es conocido como Talus. En el 52 después de Cristo, este historiador, ¿sabes?, en el siglo I aproximadamente, referente a la muerte, a la crucifixión de Cristo, él dice lo siguiente en uno de sus escritos: en ese momento que crucificaron a Jesucristo, a Jesús o al Cristo, dice él, ¿verdad?, todo el cielo se puso oscuro. Y él asemeja esto con un grande eclipse. Pero no solamente este historiador erudito, sino que también encontramos a otro, como por ejemplo el escritor Ciro Mara Serapión. Este fue un historiador, escritor también sirio, ¿verdad?, que lleva por nombre, lo voy a repetir, Mara Serapión. Él escribió en la cárcel escribió una carta para su hijo. Y dentro de esta carta, ¿sabes lo que él menciona? Él le cuenta a su hijo sobre la crucifixión de Jesucristo. Pero tenemos más evidencias. También podemos recordar al conocido, ¿verdad?, a este conocido historiador Flavio Josefo. Flavio Josefo fue el consejero del general Vespasiano, el que posterior llegó a ser un gran dignatario ahí en Roma, ¿verdad? Y cuando revisamos los escritos de Flavio Josefo, nos damos cuenta de la exactitud que él tenía para las fechas, para los distintos acontecimientos que habían pasado y sobre todo para lo que había vivido Jesucristo aquí en la tierra. Mira, realmente hay muchas personas, muchos historiadores que hablaron de Jesucristo. Este Jesucristo que estuvo aquí en la historia, este Jesucristo real, que no es una leyenda, sino por el contrario, que es el Hijo de Dios. Tácito también, este historiador, habló sobre Jesucristo. ¿Sabes? Tácito aproximadamente del 55 al 120, ¿verdad?, vivió después de Cristo. Él es conocido como uno de los historiadores más antiguos de Roma. ¿Y sabes lo que él dijo? Él dijo, Christus o Cristo, ¿verdad?, mencionó lo siguiente: pagó la pena de muerte más cara que cualquier individuo puede pagar y la hizo en manos de Poncio Pilatos. Estos son simplemente algunos historiadores que te he mencionado y he querido compartir contigo, que nos muestran acerca de la existencia fidedigna y verdadera de Jesucristo.
Por supuesto, cuando vamos a la Biblia encontramos muchísima más información. Pero vale la pena, ¿sabes?, que recordemos lo que Miqueas, el capítulo 5, el versículo 2, mencionó. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las naciones de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Nosotros podemos aquí darnos cuenta que Jesucristo fue plenamente hombre. Vino a esta tierra, pero Jesucristo también fue plenamente Dios. Él nunca perdió su divinidad y Él también poseyó esta humanidad. Él se revistió de humanidad con la finalidad de permitirte que tú también participes de esta promesa de salvación. Mira, vale la pena que vayamos a Isaías, el capítulo 7, el versículo 14. ¿Cuál es el texto que se menciona aquí? Isaías 7, 14. ¿Tienes ahí tu Biblia? Mira lo que dice el texto bíblico. Isaías, el capítulo 7, el versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Cuál es el significado de este nombre Emmanuel? El significado es Dios con nosotros. Jesucristo, cuando vino a esta tierra, cuando Él nace, ¿verdad?, de María. Ya hemos visto en otros episodios el nacimiento de Cristo, ¿lo recuerdas? Sabes, cuando Jesucristo viene a esta tierra, Él viene a presentar el carácter de Dios. Él es Emmanuel, es Dios con nosotros. Es el único ser en su especie, porque posee divinidad y se revistió también de la humanidad. 100% divino y 100% humano, único en su especie. Y este Jesús maravilloso es el Jesús que hoy te entrega salvación. Mira, pero vale la pena que recordemos algo más. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que este Jesucristo que nació, que este Jesucristo que vivió entre los hombres, que este Jesucristo que se dedicaba a sanar leprosos, a tocar, ¿verdad?, a las personas que tal vez estaban ciegas, a permitir que las personas o los hombres que estaban sordos pudiesen escuchar, que los cojos, después que fuesen tocados por su mano poderosa, pudiesen caminar o saltar. Este mismo Jesucristo también iba a padecer. La palabra de Dios presenta los diversos padecimientos a los cuales Jesucristo tuvo que experimentar. Por ejemplo, cuando vamos a la Biblia, en el Salmos 41, el versículo 9, ¿qué es lo que el texto bíblico dice ahí? Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. ¿Sabes? A Jesucristo no solamente lo crucificaron, a Jesucristo también lo traicionaron. A Jesucristo lo hicieron padecer muchísimas cosas. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú ya experimentaste la traición en algún momento? ¿Cómo te sentiste al saber que tal vez alguien traicionó tu confianza? Alguien traicionó, ¿verdad?, el trato que podían tener junto a ti. Es evidente que te sentiste muy mal, ¿verdad? Ahora yo quiero que pienses un poco e imagines todo lo que padeció Jesucristo. Y tal vez viene a tu mente el comentario, pero pastor, Él es Dios, Él es el Hijo de Dios, así que tal vez Él no experimentó lo mismo que yo experimento. Cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Jesucristo incluso se revistió de la humanidad para que tú puedas ser victorioso en Él. Jesucristo, al ser 100% humano, Él también tenía emociones, sentimientos. Era evidente que lo que Él experimentaba de manera física concerniente al dolor, lo iba a sentir, lo iba a experimentar. También es evidente que lo que podía experimentar como un rechazo, como una traición, también iba a sentir ese sabor, ¿verdad?, amargo que produce una traición, una mentira o el rechazo. Pero no solamente esto, a Jesucristo también le insultaron.
La palabra de Dios nos narra en el Nuevo Testamento que en cierta oportunidad un grupo de fariseos empezó a insultarla, a decirle: hey, nosotros no somos hijos de fornicación, tú eres un hijo de fornicación. Estaban aludiendo, ¿sabes?, a lo que aparece en la Biblia, lo que había pasado. Cuando el ángel Gabriel se le presenta a María, ¿cierto? Y le dice: favorecida eres tú, eres privilegiada entre todas las mujeres, porque Dios te ha visto, Dios te ha elegido, para que en tu vientre pueda estar Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero evidentemente ella, María, ya tenía una pareja. Ella estaba desposada, como dice el texto bíblico, o de novia, ennoviando. Ellos no estaban casados. Por lo tanto, ellos no habían tenido intimidad sexual. Pero los fariseos conocían parte de esta historia y no creían que hubiese sido así. Por eso empiezan a insultar a Jesús y les dicen: nosotros no somos hijos de fornicación, tú sí lo eres. Evidentemente, esto era una mentira. Pero ellos en todo momento trataron de ridiculizar a Jesucristo. Pero Jesús no solamente padeció ello, querido amigo. También cuando vamos a la palabra de Dios, en Isaías el capítulo 50, el versículo 6, mira lo que dice. Isaías el capítulo 50, el versículo 6. Marca estos textos en tu Biblia. El texto bíblico dice lo siguiente: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de disputos. A Jesucristo le escupieron, a Jesucristo lo laceraron, e incluso recibió diversas bofetadas. ¿Qué puedes imaginarte todo el sufrimiento que él tuvo? ¿Por qué padeció tanto? Tal vez te preguntas. Cuando vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que Jesucristo tenía una misión. Y tal vez al preguntarte por qué él padeció tanto, por qué él hizo esto, lo hizo por amor. La palabra de Dios menciona claramente y dice que no existe más grande amor que aquella persona que entrega su vida por su amigo, por su prójimo, por su íntimo. Cuando vamos a Juan, el capítulo 3, 16, tal vez podemos acercarnos de manera atisbada a comprender ese grande amor de Dios. No podemos comprenderlo, pero necesitamos aceptarlo. ¿Sabes por qué no podemos comprenderlo? Porque nuestra humanidad nos nubla. Porque tú decides llevarte bien o decides amar con la persona que te ama. Pero ¿qué pasa cuando la persona te traiciona, te miente, o cuando la persona ha herido tal vez tu corazón, tu mente, tus sentimientos? ¿Qué pasa cuando una persona te falla? ¿Cierto? Es verdad que te sientes mal, ¿correcto? Es posible que tal vez te alejes de él o de ella. Y tal vez tú no comprendes, pero tantas veces yo le he fallado a Jesucristo, ¿y cómo puede él seguir amándome? Es aquí donde nos cuesta un poco entender eso, pero tenemos que aceptar por fe el amor de Jesucristo. Mira, tratar de comprender el plan de salvación, tratar de comprender la mente de Dios, es como si tratases de ir al mar tomando un vaso y tratases de colocar todo el mar dentro de ese vaso. Cuéntame, ¿eso es posible? Eso es imposible, ¿verdad? Vas a poder colocar solamente un poco de esa agua del mar. Es similar cuando tratas de comprender la mente de Dios. Es por eso que cuando vamos al texto bíblico nos damos cuenta que necesitamos aceptar lo que Él nos ofrece. Y Él te ofrece esta promesa de salvación. Juan, el capítulo 3, el versículo 16, ¿qué es lo que dice? ¿Te parece si lo mencionamos? Tal vez sea un texto que tengas en tu mente. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Lo notas? Jesucristo vino a este mundo para salvarte. Jesucristo vino a este mundo para representar el carácter y el poder de Dios. Y me agrada lo que el texto bíblico continúa diciendo, ¿sabes? Mira, yo quiero leer el siguiente versículo, Juan, el capítulo 3. ¿Tienes ahí tu Biblia? Acompáñame, por favor. Y mira lo que dice el versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
¿Lo notas? No hay condenación dentro de este plan de salvación para ti. La condenación llega cuando el ser humano en su libertad decide vivir una vida sin Dios. La condenación llega al ser humano en su libertad cuando utiliza esta libertad para distanciarse de Dios, para pecar. El texto bíblico es claro y dice lo siguiente, permíteme leerlo una vez más. El versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Apreciado amigo, necesitamos recordar algo importante. Cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, ¿sabes? En Mateo, el capítulo 4, se menciona algo que debemos tomar en cuenta. En el versículo 1 se dice que Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. ¿Sabes? Aquí se presentan 3 tentaciones que Satanás le expresa a Jesucristo, las que se presentan aquí. Pero Jesucristo todas ellas las vence con la palabra de Dios, con el poder de la palabra, con un escrito está. Porque Jesucristo lleva o permite, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo, que vaya al desierto. Dios permite que Jesucristo, su Hijo, vaya al desierto para ser tentado. Cuando vamos al texto bíblico y leemos todo ese relato en Mateo, el capítulo 4, el versículo 1, nos damos cuenta que era parte de la preparación de todo lo que iba a acontecerle a Jesucristo en este mundo, apreciado amigo. Era una demostración también para la raza humana, que en Jesucristo, en la justicia de Jesucristo, nosotros también podemos vencer la tentación, podemos vencer el pecado en la justicia de Jesucristo. Pero solamente esto puede ser posible si hay una preparación previa. Jesús en todo momento se preparaba. Cuando vamos a la Biblia, en Marcos, el capítulo 1, el versículo 39 claramente dice, siendo aún muy oscuro, de madrugada, muy de mañana, Jesucristo se levantaba y Jesucristo oraba. Jesucristo buscando en todo momento a Dios. Y tal vez tú te preguntas, está bien, Pastor Michael, está muy bien esto, pero yo quisiera saber por qué Jesucristo tuvo que padecer. ¿Por qué tuvo que morir Él? ¿Por qué tuvo que pasar todo esto? Si Él cuando vino empezó a servir a las personas. Y tal vez la respuesta la encontramos, ¿sabes?, en Hebreos. Hebreos, el capítulo 2, el versículo 17 y 18. Mira lo que el texto bíblico menciona. Hebreos 2, 17 y 18. Vamos a leer juntos, ¿te parece? Marca este texto bíblico. Hebreos, el capítulo 2, el versículo 17 y el versículo 18 dice lo siguiente. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Se está refiriendo a Jesús. Él tuvo que venir a sufrir para poder expiar tus pecados, para poder perdonar nuestros pecados, para poder pagar el precio de nuestra desobediencia. El versículo 18 dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Lo notas? Jesucristo es poderoso para socorrerte en ese momento cuando tú eres tentado, cuando tú eres probado. Esta promesa grandiosa de salvación se extiende y hoy llega hasta ti, hasta tu casa, a través de la TV Nuevo Tiempo. ¿Cuál va a ser la decisión que tú hoy tomes? Yo quiero hacerte una invitación en el nombre de Jesús. ¿Te sientes tentado? ¿Has perdido todo tipo de esperanza? ¿Has dudado en algún momento de la existencia de este Jesucristo histórico en la vida? Este Jesucristo es real. Él estuvo en esta tierra. Él ascendió a los cielos, pero Él prometió volver por segunda vez. ¿Te gustaría prepararte para encontrarte con Él? Si esa es tu decisión, te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor nuestro Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos damos cuenta que Jesucristo es real. Bendice a mi amigo o amiga que está del otro lado de la pantalla.
si está atravesando una crisis, un momento duro, difícil, que pueda recordar que existe una promesa de salvación. Y esa promesa de salvación es el perdón de nuestros pecados y el pronto retorno de Jesucristo en gloria y majestad. Bendice a cada uno de ellos en el nombre de Jesús, oro mi Dios. Amén. Que Dios te bendiga.